Saludos mis queridos hermanos, mis queridos amigos, de vuelta a nuestra cita en la que a través de Vida TV podemos compartir esto que Dios ha puesto como peso, como carga en nuestros corazones. Aquí estamos de nuevo y queremos compartir con ustedes esto que estaba en promesa. Estamos hablando acerca de los pactos de una manera muy sencilla, muy tangencial. Obviamente no podemos profundizar al respecto porque el tiempo no daría, ni esta es la naturaleza y las características del programa. Son pocos minutos que le dedicamos a temas que nos ayudan a visualizar el panorama del compromiso que tiene la iglesia ante esta generación en este tiempo que nos ha tocado vivir. El pacto con Noé. El pacto con Noé. Hemos estado estudiando los pactos y les he dicho algunas veces que los pactos son bíblicos y teológicos y que los pactos son condicionales e incondicionales. Este pacto de Noé es un pacto incondicional. Es un pacto que Dios hace con Noé en un momento en el que el mundo se estaba comenzando a multiplicar, digo yo, el mundo de la humanidad. Pero el pecado se había multiplicado en gran manera hasta el punto de que la maldad era demasiada. Y Dios decidió raer al hombre y lo que había creado, algunos seres, los había creado y él decidió raerlos de sobre la faz de la tierra. Pero dice la Biblia que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló gracia? Por su corazón. Y esta es una palabra clave de aquí en adelante. La palabra corazón es sumamente importante porque no está hablando del músculo cardíaco, obviamente, usted lo sabe. Está hablando de esa parte interior del hombre, en lo que yo he denominado desde hace un buen tiempo para acá, como queriendo explicar en sencillas palabras lo que eso significa, corazón, que tiene que ver con la tendencia de nuestro libre albedrío. Porque si hablamos no de que el temperamento más el carácter y la personalidad y la parte de la conciencia que es parte del espíritu, entonces allí se nos complica y no estamos, no puedo estar en modo psicológico porque no lo soy. Simplemente he llegado a la conclusión de que la tendencia de nuestro libre albedrío es como que una palabra que sí nos ayuda a y entender lo que Dios quiere en las escrituras darnos a entender. Entonces, el pacto que Dios hace con Noé es un pacto incondicional, un pacto en el que no tendría sentido. Escúcheme bien porque es de suma importancia. Es de suma importancia porque cuando hablamos de Noé, inmediatamente lo relacionamos con el diluvio. Y la historia de Noé y la historia del diluvio no tienen sentido en sí si no atendemos lo que está escrito alrededor de este gran acontecimiento. Y lo encontramos en Génesis, en el capítulo 8. En el capítulo 8, los versos que van del 20 al 22, permítame compartirlos con ustedes. Dicen de la siguiente forma. Y edificó Noé, esto es después del diluvio, después que Dios decidió raer de sobre la superficie de la tierra al ser humano y los animales. Ya Dios Noé había hallado gracia ante los ojos de Jehová por su corazón, y Dios le dio unas instrucciones para que construyera un arca, y hubo 40 días de lluvias y se desataron los abismos en cuanto al agua se refiere. Total que subió los niveles hasta el punto de que
el arca flotó y se murieron todos los seres humanos, excepto 8 personas este, que son Noé, sus 3 hijos, las esposas de los hijos, ¿verdad? Y la esposa de Noé. 8 personas nada más. Y con eso se volvió a poblar la tierra. Pero dice luego que terminó el diluvio, dice en el capítulo 8, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho, es decir, con agua. Mientras la tierra permanezca, un versículo clave, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, no iban a faltar, esto lo promete Dios de aquí en adelante, a seguir el momento de rotación, el momento de traslación, el día y la noche. Todo esto es muy importante porque son leyes que ayudan al hombre a hacer las labores que le corresponden. Pero me quiero detener porque aquí mencionan en la Biblia, quien la escribió fue Moisés, y dice aquí esta parte del Pentateuco, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio. Aquí aparecen animales limpios, animales que son impuros, animales, en fin. Obviamente debemos recordar que cuando Moisés escribe estos primeros 5 libros, ya él había recibido la ley, de manera pues que en el lenguaje que él está utilizando hay una carga de la ley en donde hay animales que ya estaban destinados para ser sacrificados en hacer holocaustos, de manera pues que por eso aparece esta palabra, y que habían animales limpios y animales que eran impuros. Los animales limpios eran los que eran dedicados al sacrificio. Y que estos eran animales rumiantes, que eran de pezuña hendida, como el toro, la vaca, la cabra, el chivo, la oveja, en fin, el carnero, el macho cabrío. El resto de los animales eran impuros, vale decir, ni la lagartija, que bien lo señala el Señor aquí en esta palabra, ni la lagartija, ni la serpiente, ni tampoco el camello, ni la cigüeña, ni esa serie pues, de animales no, no estaban destinadas para ser sacrificados, por tanto eran considerados impuros. Por otra parte, no tiene sentido o está incompleta la historia si no hacemos un análisis acerca de lo que Dios observó en el corazón de Noé cuando éste decidió hacer un altar y hacer un sacrificio. Ese sacrificio, mi querido hermano, ese sacrificio apunta a muchas cosas. Primero, aun cuando Dios llamó y dijo, y esto lo dice el capítulo 6, en el capítulo 6 de Génesis, que dice que estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Noé tenía un corazón perfecto, es decir, que caminó con Dios, es que era un hombre justo, un hombre que era íntegro delante de Dios, y era una cosa rara porque el resto de los hombres manifestaban maldad en ascenso, y eso era algo terrible sobre la faz de la tierra. Pero Dios vio el corazón de Noé cuando terminó el diluvio. Él hizo un altar y sacrificó de los animales que eran limpios. Ahí habría una dirección muy importante porque todavía no era la ley, pero él sacrificó los animales correctos. Sin embargo, lo que está diciendo aquí Noé, al igual que Abel, que ellos entendían de un déficit que tenían delante de Dios. ¿Cuál era ese déficit?
por causa del pecado había una deuda de pecado pendiente. Esa deuda de pecado. Había un déficit de santidad, había un déficit en cuanto a lo que Dios estaba esperando del hombre, un comportamiento. Y aun cuando Dios halló gracia en los ojos de Noé, Noé estaba respondiendo correctamente. Por mucho que usted, mi querido hermano, mi querido amigo, por mucho que crea usted que es buena gente, que hace lo correcto, que usted es perfecto, por mucho que usted lo crea, delante de Dios siempre tenemos fallas. Porque si no, no hubiese venido Jesucristo a morir en una cruz, a pagar el precio por nuestros pecados. Porque de una u otra forma pecamos, por omisión o directamente haciendo el pecado, o por comisión. De todas formas, ese altar que coloca allí Noé está diciendo, yo tengo fallas delante de Dios y voy a sacrificar. Y además está con esa acción tipificando el sacrificio de Cristo Jesús. Él lo estaba tipificando, se estaba adelantando a los años, a los siglos, y estaba diciendo que iba a venir el Redentor que ya había sido prometido en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15. Por otra parte, está anunciando un juicio sobre la tierra. Por supuesto que no iba a ser con agua, como en esa ocasión, sino que iba a ser por fuego. Y esto lo anuncia allí también Noé en una acción por adorar al Señor. Me llama poderosamente la atención este pacto que hace eh, Dios con Noé, que además de ser incondicional, es esa incondicionalidad está referida a lo que leímos ya en el capítulo 8, versículo 22, que mientras haya tierra no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el día y la noche. Está hablando de las estaciones, está hablando del movimiento de rotación, está hablando de eso que son leyes a las que Dios no va a faltar para que se cumplan en lo que es la vida de la tierra. Y esta será posible, todo esto será posible hasta el término del milenio. Si usted, yo tengo por acá, permítame mostrarle, esto en cualquier momento lo vamos a subir a través de Vida TV para que usted pueda disfrutar o participar y estudiar un poco más acerca de este tema tan importante como lo es los pactos, o como lo son los pactos. Hay una línea que va desde Adán hasta que termine el milenio. Eso es incondicional. ¿Por qué? Bueno, Dios lo va a cumplir por encima de lo que el hombre inclusive pueda hacer. Y eso está dentro del pacto con Noé. Hay otra característica del pacto con Noé y lo encontramos en el capítulo 9, los versículos 1 y 2, donde está más claramente definido el asunto del pacto. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros entrarán sobre todo animal, estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de la mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí hay tres cosas de suma importancia que quiero destacar en este pacto que hace Dios con, con Noé. Primero le dice, después que termina el diluvio, le dice, bueno, ahora puedes ser omnívoro, puedes comer verduras, además
las frutas y puedes comer pollo frito, puedes comer carne. ¿Ves? Por otra parte, le dice que algo muy importante, que siguiera multiplicándose, que siguiera llenando la tierra, ¿verdad? Y le da las instrucciones mismas que le dio a Adán, pero sin que aparezca la palabra sojuzgar. Me llama mucho la atención en el capítulo 9 de Génesis, no aparece la palabra sojuzgar. Sojuzgar tiene que ver con mandar con violencia. Y pienso que esa capacidad la perdió el hombre por causa del pecado. ¿Y cuál es ese mandar con violencia? Tener la autoridad plena para someter muchas de las cosas que hoy a nosotros nos parecen muy difíciles y como que imposibles de poder realizar. Sin embargo, Dios le había dicho al hombre que tendría que señorear sobre esta tierra y que el señorear involucraba el multiplicarse en ser productivo, en llenar la tierra y sojuzgarla. Pero ya aquí en el capítulo 9 con Noé no aparece la palabra sojuzgar. ¿Por qué? La perdió el hombre, esa capacidad la perdió de mandar con violencia. Eso lo hace nuevamente un hombre, como el Señor Jesucristo, quien tenía plena autoridad sobre la naturaleza. Él mandó hacer silencio a la tempestad, estando con los discípulos, y se hizo bonanza, dice la Escritura. En un momento determinado, el Señor Jesucristo andaba con Pedro y le llegaron a cobrar los impuestos a los dos. Y el Señor le dijo a Pedro, bueno, nos vienen a cobrar los impuestos. ¿A quién le cobran los impuestos? A los que son nacionales o a los que son extranjeros. Y bueno, Pedro le dijo, bueno, a los que son extranjeros. Y el Señor le dijo, bueno, para que no entremos en discusión con los romanos, ve, pesca y trae dentro del pez hay un estatero y con esa vas a cancelar el impuesto tuyo y el mío. ¿Por qué quiero hablar de sojuzgar aquí? Porque Dios le dio claras instrucciones al pez para que estuviera y fuera pescado por, por, por Pedro. Así de sencillo. Él fue quien le dijo a Pedro en un momento determinado, después de su resurrección, cuando fueron al norte, y le dijo, tira la red hacia la derecha, mi hermano querido. Porque Dios sabía, Dios ordenó allí que estuviera el cardumen de peces para que puedan sacar por aquellos, por aquellos pescadores, por sus discípulos. Ese sojuzgar es una capacidad que Jesucristo la tenía como hombre, que el hombre la perdió después del pecado, que ya no estaba allí con Noé, pero que nosotros la recuperaremos. Eso es lo que me emociona, que nosotros vamos a recuperar esa capacidad cuando seamos transformados, cuando hay una glorificación del ser, cuando comencemos el milenio, cuando estemos en la presencia del Señor. En fin, de eso estaremos hablando en su momento determinado. Entonces, todo esto hemos conversado alrededor de lo que es el pacto con Noé es de suma importancia. Entonces, tenemos que, hay también un aspecto que debemos señalar en el pacto con Noé, y eso tiene que ver con la señal que Dios le dio a Noé. Le dijo, va a haber un arco en las nubes y yo me voy a acordar cada vez que vea el arco de que no voy a destruir la tierra como lo hice ahora. Ese arco también lo tendría que ver Noé y se acordaría de ese pacto y estaría en la confianza de que no habría otro diluvio. Sin embargo, más adelante hay otra señal de un pacto y eso tendría que ver con el corazón. Ya con Abraham hay una señal del pacto y esa señal sería la circuncisión. Ya no sería en las nubes, ya sería en el cuerpo directamente. Esto lo estaremos
tocando en su debido tiempo. Sin embargo, puedo adelantarles esto, que esas señales tienen tres objetivos fundamentales. Número uno, porque tenemos que considerar también que es incondicional el pacto. Es decir, o vale decir, que a pesar de los errores que pudiera cometer Noé, Dios iba a cumplir su parte. Es decir, que el pacto se convierte en una promesa. Pero, ¿qué tiene que ver la señal? La señal tiene tres objetivos y todas las señales de allí en adelante tienen estos tres objetivos. Número uno, le está diciendo Dios a Noé, se lo dijo a Abraham, se lo dijo a Moisés, sigue creyendo, sigue creyendo. Porque eso fue lo que observé, es como si yo estuviera hablando que fuera Dios, a Noé. Eso fue lo que observé tuyo, tu corazón. Dios, la tendencia de tu libre albedrío es creerme. Sigue creyendo. Y las señales, todas las señales de allí en adelante, tienen que ver con el corazón y tienen que ver con creer. Aunque la circuncisión diga a usted que no tiene que ver con el corazón, más adelante Pablo enseña cuando escribe a los romanos, en su capítulo 2, versículos 25 al 29, termina diciéndole que la circuncisión tiene que ver con la circuncisión del corazón, que tiene que ver con el corazón. Esto se va entendiendo en la medida que va pasando la historia. Dios va revelando más acerca de su programa y acerca del compromiso que tiene el hombre delante de Dios. Repito, esta es una señal ante un pacto incondicional, pero que tiene que ver, número uno, con que creyera, siguiera creyendo. Sigue creyendo a las promesas que te estoy haciendo. Eso es todo lo que Dios estaba exigiendo. Sigue creyendo. Número dos, cuida tu corazón. Porque más tarde escribirían mucho acerca del corazón que es engañoso. Porque allí en el corazón es donde se maquinan los pensamientos. Recuerden que es la tendencia de nuestro libre albedrío. Es la conclusión a la que llegamos internamente y entonces accionamos. Tenemos que cuidar el corazón porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y número tres, conoce más a tu Señor. En la señal nos dice desde aquel momento la necesidad de conocer más y más a Dios, al hacedor de pactos. Tenemos que conocerlo. Usted y yo, mi querido hermano, usted y yo, mi querido amigo, estamos llamados cada día a conocer más y más a nuestro Señor. Porque conocerlo a Él es donde existe la posibilidad cierta de que nos encontremos haciendo las obras que Él preparó para nosotros antes de la fundación del mundo, para que hoy andemos en ella. Necesitamos conocer más al Señor, porque conociéndolo más a Él, podemos disfrutar de la vida que Dios nos ha dado. Conocerlo más a Él es ayudar a otros también, porque conociéndolo más a Él, Él va a revelar aún más todo lo concerniente a cada pacto. Obviamente nos invita el salmista en el capítulo 25, donde nos dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos daré a conocer mi pacto. Todo lo que Dios ha pactado con nosotros, Él está dispuesto a revelarlo en la medida en que nosotros tengamos comunión con Él, comunión íntima con Él. Entonces, todos los detalles nos serán revelados. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ayudar a la causa. Porque qué privilegio el que hemos tenido nosotros los hijos de Dios, de ser copartícipes de un plan de salvación. Somos instrumentos de Dios para anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo he dicho en reiteradas oportunidades. Necesitamos
anunciar las verdades de Dios, el plan de Dios, el programa de Dios, entender por dónde vamos. Y eso es conocerlo a Él. De manera pues que con este comentario espero sumar a su inquietud, esa inquietud incontenible de indagar más acerca de este programa de Dios, de los pactos de Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda compartir con otros lo que está entendiendo. Por ahora nos detenemos en el comentario, no sin antes invitarle muy cordialmente para que nos siga a través de las redes sociales. En Facebook, en Instagram, nos ubican como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Debemos darle, activar la campanita para que recibamos o usted reciba las notificaciones de cada nuevo programa. Suscríbase, por favor, porque es de la forma en que nosotros podemos continuar expandiéndonos y llevando este sencillo programa, pero que es de parte de Dios. Hay una buena cantidad, y usted lo sabe, hay una buena cantidad de líderes, de maestros, de pastores, de ministros de Dios, que están compartiendo con Vida TV todo lo que Dios pone como carga en nuestros corazones. Pero para que esto pueda seguir con mayor fuerza y podamos llenar la tierra de la gloria de Dios tal como está planificado por Dios mismo, usted tiene que ser copartícipe de este plan. Suscríbase, hágale sugerencias, envíe el programa para otras personas, para que otros, de una manera sencilla, porque esto es lo que procuramos, presentar lo que Dios quiere que presentemos de una manera sencilla, con un lenguaje coloquial, de tal manera que usted pueda ser bendecido, pueda ser edificado. Nos veremos entonces, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, en nuestra próxima cita a través de Vida TV, desde la comunidad cristiana Plenitud y su programa Proyecto Real. Dios me los bendiga en sumo grado.